López, a Juan Marcos Gutiérrez González y a Tania María Herrera Ríos, quien son candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años. Bienvenidos, muy buenos días. Tendrán el uso de la voz hasta por 5 minutos para poder expresar lo que deseen, lo que a su derecho convenga en términos de manifestar la idoneidad de su candidatura. Muchísimas gracias. Le pedimos al ciudadano José de Jesús González López pudiera hacer uso de la voz. ¿Cómo no? Soy yo. Buenas tardes. Me presento ante ustedes como un aspirante a formar parte… Perdóneme, señor, usar el micrófono para oírlo mejor. Gracias. Me presento ante ustedes como aspirante a ocupar una plaza de magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este órgano ante quien se ha depositado la Administración de Justicia Administrativa y quien realiza actividades realizando una labor plena con autonomía, honestidad, calidad, gratuidad y además su desempeño es de manera pronta, total, imparcial y gratuita. Me queda claro que estos son la misión que realiza el tribunal y con una visión de ser un tribunal de excelencia. Que en su desempeño tendrá que realizarse de manera pronta, con autonomía jurisdiccional y presupuestal. Me presento también a ustedes para manifestar que mi trayectoria se dio en el área fiscal. Mi desenvolvimiento partió de ahí en la segunda mitad de 1980. Mi actividad siempre fue relacionada con los impuestos, primeramente como parte defensora de los intereses de la Secretaría de Hacienda ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, posteriormente ante el Seguro Social, después incursioné también en materia fiscal en la iniciativa privada y actualmente me encuentro laborando en el Tribunal Federal, en la Sala Superior, más o menos alrededor de 9 años en Sala Superior. Sobre el Tribunal Fiscal, entendemos que fue creado como un órgano especializado en materia fiscal, pero su competencia se ha ampliado constantemente, nunca se ha detenido el aumento de su competencia. Ha sido tanta la confianza que se ha tenido en él que continuamente se han adicionado facultades. Es más, sigue el incremento de esas facultades. Se nos conoce tradicionalmente como un órgano fiscal, aunque también desarrollamos actividades jurisdiccionales en materia administrativa, la cual no ha detonado. Esperamos esa detonación de esa actividad. Las últimas tuvo que haber una reestructuración funcional en el tribunal a partir del incremento de la competencia, para que dentro de la propia estructura del tribunal se dieran los elementos para poder desarrollarnos y poder ser eficientes. Así tenemos
la creación de salas especializadas, el juicio en línea, juicio sumario. Como dije al inicio, mi actividad se desenvuelve se desarrolló en el ámbito fiscal. Sé que necesito capacitarme, he incursionado en la materia administrativa, necesito capacitarme en 3 materias que considero novedosas dentro de la materia del conocimiento del tribunal, y que es derechos humanos, los criterios de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, y abundar sobre la argumentación. Agradecemos mucho su presentación, su participación, don José de Jesús, y tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos, don Juan Carlos Gutiérrez González. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, señoras senadoras, señores senadores. Comparezco ante ustedes en mi calidad de candidato a ser magistrado en sala regional de este prestigiado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pongo a su disposición 24 años de carrera como abogado, de los cuales 17, 2/3 partes de la misma las he consagrado al servicio público, pero 7 años no menos importantes a la práctica privada. En la práctica privada he podido ser patrono, abogado, siempre litigante y consultor en materia administrativa, fiscal, civil y procesal constitucional, puesto que he sido abogado de decenas de municipios en distintas controversias constitucionales. En el sector público inicié mi carrera al principio de los 90s como director jurídico de aquel ayuntamiento, y tuve la oportunidad de litigar la materia fiscal federal en virtud de los convenios de colaboración administrativa, señaladamente las multas federales no fiscales, los derechos de zona federal marítimo terrestre y desde luego algunos actos de verificación en auxilio de la autoridad aduanera. A la par, pude litigar miles, literalmente miles de asuntos contenciosos administrativos de naturaleza fiscal y administrativa propiamente dicha, en materia de impuesto predial, de adquisiciones o actos de autoridad en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos. Tuve la oportunidad también como legislador entre 1997 y el año 2000 de tener una experiencia bastante singular, diría yo, en el derecho disciplinario, en una parte intermedia, puesto que fui presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, una sección instructora que pasaría a la historia por procesar hasta convocar a jurado de procedencia el primer asunto que no se daba en esa Cámara desde 1983. Pudiera elaborar en el tema, desde luego, si fuera de su interés, pero quería resaltar esta singularidad de mi experiencia. También tuve el honor de dirigir el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, conocido como INDETEC. Como tal, fungí como secretario técnico del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de todos sus órganos previstos en la ley. También pude dirigir un despliegue de capacitación para miles de funcionarios hacendarios en el orden estatal y municipal en materia de colaboración administrativa, y dentro de ello, pues una parte muy importante es el litigio fiscal, en donde estados y municipios defienden los intereses fiscales federales. En esta época dirigí y escribí decenas de documentos para la revista Trimestre Fiscal, Federalismo Hacendario, Hacienda Municipal. De esta época también reporto mi contribución a la obra de derecho colectivo, de derecho comparado constitucional, publicada en 2003 por el Foro de Federaciones. Tuve también la oportunidad en mi carrera en el servicio público de ser coordinador general de órganos de vigilancia y control de la todavía Secretaría de la Función Pública. En esta capacidad también tuve la oportunidad tanto de fungir resolviendo recursos
de revisión en sede administrativa como superior jerárquico de 311 contralores en aquel entonces, a defender un tramo importante de esas mismas resoluciones ya en sede jurisdiccional. En la evolución del tribunal, quisiera simplemente comentar que espero tener absoluta claridad al tribunal al que intento llegar, un tribunal que se mueve de su naturaleza estrictamente fiscal desde su nacimiento en 37 y hasta principios del 94, con algunos crecimientos de competencias en materia de Infonavit, Seguro Social, etcétera. La transformación que ocurre en la segunda etapa del 94 en adelante, donde el tribunal se vuelve un auténtico contencioso administrativo, donde ya la materia administrativa se conjuga con la fiscal. No solo es el cambio del nombre del tribunal el que ocurre en esa etapa, sino también la ampliación de sus competencias a prácticamente todas las actividades de la Administración Pública Federal, exceptuando hoy en día las de telecomunicaciones y las de competencia económica, que tienen un régimen constitucional especial. Y bueno, terminaría diciendo, puesto que ya se me venció el tiempo, que tengo absoluta conciencia del tribunal, que prácticamente se está reinaugurando con la reforma del día de ayer, y que si bien le falta el tramo al constituyente permanente, pues sí, bien va a marcar un hito en la historia del tribunal, un tribunal que, además de conocer de convencionalidad y de control difuso de constitucionalidad, va ahora también a sancionar directamente los casos graves de servidores públicos, con todo lo que ello implica, incluido el muy importante dato de la reforma. El que más me llama la atención es que todavía Secretaría de la Función Pública, según se llame después de la reforma secundaria, adquiere un grado muy importante de autonomía que se le deriva a los órganos internos de control, y por ende será una tarea muy importante la de estos órganos internos de control. Por su atención, muchas gracias. Al contrario, le agradecemos al licenciado Gutiérrez González su presentación, y le pedimos a la licenciada Tania María Herrera Ríos pudiera hacer lo propio. Sí, muchas gracias, señor senador. Señoras y señores senadores, para mí es un honor comparecer ante ustedes para exponerles las razones por las que aspiro yo a integrar el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como magistrada sala regional. Yo he tenido el privilegio de trabajar en la materia administrativa en el sector público pues, durante más de 23 años. Muchos años trabajé en la Secretaría de Hacienda en una administración local jurídica de ingresos de Naucalpan. Luego pertenecí al propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como secretaria de acuerdos. Muchos años también estuve trabajando en un tribunal colegiado de materia administrativa, y posteriormente me integré a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la segunda sala, que también ve materia administrativa, además de la laboral. Y entonces, pues bueno, tengo más de 23 años, bueno, casi 23 años de experiencia en la materia. Y pues para mí sería un privilegio pertenecer a un tribunal que siempre se ha distinguido por actuar con independencia, con imparcialidad, con objetividad, con profesionalismo, con excelencia. Y yo creo que eso le ha reconocido, le ha merecido el prestigio y la confianza social. Considero que lo que puedo yo aportar, aparte de los años de experiencia que llevo en la materia, y obviamente que siempre me he conducido con honestidad, con profesionalismo y intentando cumplir con la mayoría de los valores que exige y que cumple el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es que pues, con mi experiencia en el tiempo que he estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues he tenido conocimiento sobre los controles de convencionalidad y constitucionalidad, que ahora son un nuevo reto que tienen todos los jueces del Estado mexicano, incluyendo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y considero que podría ser una aportación, sobre todo porque es un tema muy importante, porque siempre tiene que tomarse en cuenta tanto la presunción de constitucionalidad, de legalidad de los actos, como también el respeto a los derechos humanos. Entonces yo creo que sí se tiene que tener mucha sensibilidad en el estudio de control difuso de convencionalidad, que ahora tiene como reto, entre los otros importantes retos, en la ampliación de materias del tribunal. Le agradecemos mucho a la licenciada Herrera Ríos su participación, deja constancia de su trayectoria, y abriría en este momento el registro de oradores por si hubiese
interés de hacer. Por el grupo parlamentario del PRI estaría presentando la senadora Dolores Padierna por el PRD. Empiece, senadora Padierna, siempre es un honor escucharla. Posteriormente el senador Gerardo. Gracias, Sánchez. presidente. Yo quisiera preguntarle a don José de Jesús González López, que ha estado en la sala superior de este importante tribunal, como bien usted lo comenta, hacerle una pregunta. El año pasado la Secretaría del Trabajo impuso una multa al Grupo México por falta de medidas de seguridad en la mina Charcas de San Luis Potosí, que de 5 trabajadores. Esa multa fue fijada en 13.445.000 pesos. Esta multa no la ha querido pagar el Grupo México. Interpuso un juicio de nulidad para no pagar esta sanción. La pregunta sería, ¿qué medidas legales considera usted necesarias para evitar que la muerte de compatriotas, de personas, los responsables paguen la sanción? Esa sería la pregunta. Preguntaría a Juan Marcos Gutiérrez González, ¿cuál es su opinión respecto al anuncio que acaba de hacer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa respecto de la creación de salas especializadas en materia de comercio exterior? ¿Considera usted necesaria esta medida? Y me gustaría que fundamentara su respuesta. A doña Tania María Herrera Ríos le quisiera preguntar, usted que ha estado en la Suprema Corte, el 13 de marzo pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó una jurisprudencia en la que determinó que no es procedente el amparo indirecto por parte de los contribuyentes en contra del embargo de cuentas bancarias. ¿Usted considera justa esta jurisprudencia? ¿Cuál es su opinión respecto de esta decisión de la Suprema Corte? Gracias. Agradecemos la participación de la senadora Padierna. Le pido al senador Gerardo Sánchez si pudiera hacer uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, en principio quisiera yo felicitar a los ponentes por su exposición en esta comparecencia al Senado para asumir una responsabilidad de suma trascendencia en el Tribunal Fiscal y Administrativo. Me llama la atención, voy a preguntar de manera generalizada y ya después ustedes deciden quién nos pregunta, quién nos contesta. Pero me llama la atención, por ejemplo, lo que comenta don José de Jesús González en cuanto a la ampliación de competencias que han tenido estos tribunales y que entiendo que esto implica una mayor carga de trabajo, por un lado, y por otro lado que en lo que corresponde a la materia administrativa no se ha podido detonar como se quisiera en respuesta a la impartición de justicia, por un lado. Por otro lado, también lo que menciona la licenciada Tania María Herrera, en cuanto a que es muy importante la experiencia y la sensibilidad para la impartición de justicia administrativa, y me gustaría saber cuáles serían, de ser ratificada, las principales aportaciones a los retos y desafíos que tiene el Tribunal Fiscal. Y bueno, el licenciado Marco González, una gente a cual conozco y compartí la legislatura en la 57 y como miembros de la Comisión de Desarrollo Municipal, y me tocó ver el entusiasmo y el trabajo que le puso como legislador. Sobre todo ahora que hemos tomado una serie de medidas para fortalecer al Tribunal Fiscal y Administrativo, ¿cuál sería su opinión o los retos que implica en el desarrollo y consolidación de estos órganos colegiados? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senador Gerardo Sánchez. Tienen el uso de la voz quien… usted, por favor. Sí.
Tiene uso de la voz don José de Jesús González López. Muchas gracias. Senadora, usted me cuestionó acerca de qué medio se tendría para evitar eludir el pago de una sanción. Yo encuentro la respuesta en los medios que nos da la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuanto tenemos el imperio para solicitar el cumplimiento de las sentencias. El artículo 58 de la ley nos señala que podemos revisar de oficio el cumplimiento de nuestras sentencias. Aparte, las partes contendientes podrían a su vez iniciar la instancia de queja, pero tenemos los medios legales para exigir ese cumplimiento. Yo encuentro ahí en esas disposiciones el sustento legal para poder tener la certeza de que no se eludiría el cumplimiento de esa sentencia. Después el senador Sánchez García nos habla acerca de la detonación del contencioso específicamente administrativo. El tribunal, pues, por su trayectoria se ha caracterizado por la materia fiscal, incluso así nos conocen, ya sea porque el nombre fuera muy amplio o por la cantidad de asuntos que en materia fiscal tenemos. Pero a partir de 2000 que se abre la competencia para que conozcamos de toda el área administrativa, sigue la tendencia, la preeminencia de los asuntos fiscales. Esperamos que a partir de estas reformas empiecen a abundar y la detonación, como lo dije, de las controversias en esta materia. Pero también señalé que tenemos la capacidad, nos reestructuramos y aun cuando nos vimos agobiados a partir de 2000 para ser un tribunal eficaz, a través de los medios de esta reestructuración funcional podemos ir encauzando nuestra actividad con el propósito de ser eficientes. Así lo veo, senador. Agradecemos la respuesta del licenciado González López. Va a hacer uso de la voz el licenciado Gutiérrez González. Muchísimas gracias. Contestando a la pregunta que me hace la senadora Dolores Padierna, sí expresaría yo una preocupación en la medida un poco contaminada por mi origen fronterizo. De hecho, las salas que están ubicadas en Tijuana, en Juárez y en las zonas fronterizas, las salas regionales, conocen cada vez más de asuntos en materia del artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior. A mí lo que me preocuparía de la medida, y comienzo diciendo bienvenidas salas especializadas en materia de comercio exterior, sería el centralismo. Si vemos la especializada en materia ambiental y la de propiedad intelectual están aquí en la Ciudad de México, y el sector maquilador y el sector de exportación no es lo único del país, pero tiene un importante movimiento y conflictividad en la zona fronteriza. Habría que pensar entonces el tema de la ubicación de estas salas que sí son necesarias. La especialización en materia de comercio exterior es un asunto que ahora sí que ya está aquí, y si revisamos la estadística, repito, de ciertas salas, sobre todo en lugares con alto movimiento de exportaciones, como sería el caso de Tijuana, ciudad de la que soy originario, que tienen ese reto. Entonces, ojalá de las salas, si se crean dos, pues una en el centro y otro en algún punto que le haga más accesible al justiciable, sobre todo por el tipo de diligencias que luego en vía de prueba se tienen que desahogar. Contestando la pregunta del senador Sánchez,
a quien desde luego le agradezco su comentario. Le diría, trataría de reducir a 3 puntos, 2 en lo inmediato y 1 un poquito allá hacia la segunda generación de la reforma que se acaba de provocar ayer, al menos en el tramo de las cámaras del Congreso de la Unión. Creo que el primer reto es cómo equilibrar el desempeño y la celeridad en la impartición de justicia del tribunal entre crecimiento y mayor sumariedad. Tengo entendido que hay una iniciativa por ahí de reformas a la ley del procedimiento contencioso administrativo, que tendería a ser más cortos los plazos y abonar en el tema de que los mismos tribunales, las mismas salas puedan atender más y mejor. Yo no soy de los que cree que se resuelva nada más creciendo el número de salas. Si bien es cierto, ahorita hay un déficit, pero sí pienso que la combinación de estrategias de sumariedad, fortalecer el juicio en línea y otras vías que se tienen para hacer más rápida la justicia que se reclama en este tribunal, incluido el buscar estímulos para los recursos en sede administrativa. Esto es muy importante. Se están litigando en las salas regionales y en la superior asuntos que luego desde un principio sabe uno que la autoridad cometió un error en la auditoría, cometió un error en el acto de visita y que se pudieran corregir en sede administrativa, pero por alguna razón el ciudadano no está acudiendo a la sede administrativa en revisión. Entonces, habría que ver si desde el punto de vista legislativo se puede estimular un poco más a la autocorrección. Por otro lado, el cumplimiento de sentencias. Por ahí le escuché decir a algún abogado una especie de adagio que vale la pena compartir. En materia administrativa, cuando el ciudadano pierde, pierde. Cuando la autoridad pierde, está por verse, porque todavía está el tramo de la ejecución de la sentencia y se conecta con la pregunta que no me hicieron aquí, pero que estaba abordando el compañero, en el sentido de que es muy necesario eficientar las capacidades del tribunal para hacer cumplir sus sentencias en tramos de tiempo importantes. Y por último, y la dejo nada más anotada para la segunda generación de reformas, quizás una parte de hacer rápido, público, el ejercicio de las facultades de sanción que hoy se le están otorgando al tribunal en materia de responsabilidades administrativas, pudiera hacer pensar en un procedimiento público, oral, adversarial, similar, no idéntico, simplemente similar al que se está inaugurando en materia penal, toda vez que el derecho administrativo sancionador comparte principios del derecho penal. Gracias. Sí, muchas gracias. Señora senadora, respecto a su pregunta, mi respuesta sería: muchas veces puede que hay decisiones que a lo mejor no sean muy justas, pero desgraciadamente en materia de procedencia y procedibilidad uno está constreñido a los requisitos que la ley establece para procedencia de los medios de defensa, y a veces es difícil resolver porque uno se da cuenta de las consecuencias y las repercusiones que tiene ante la gente, pero finalmente pues no se encuentra constreñido. Incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en el respeto de los derechos humanos no implica que no se tomen en cuenta los plazos, los procedimientos, etcétera, establecidos por las leyes. Entonces, pues es una limitante pues, con la que se cuenta. Entonces, puede que no haya sido justo o que no haya sido justo en algunos casos, porque siempre en la materia se tiene que tomar en cuenta que por un lado siempre hay contribuyentes que tienen la intención de cumplir, que ellos tienen la conciencia de contribuir, ¿no? Y también hay contribuyentes pues, que tratan de evadir el fisco, ¿no? Y también tienen que tomarse en cuenta tanto los fines del Estado, los que se persiguen con la recaudación, como también el control de la legalidad de los actos de la autoridad. Siempre es una ponderación y siempre es muy difícil a lo mejor juzgar y lo que sucede es que a veces pues puede que paguen justos por pecadores, ¿no? Pero por eso se establecen ciertos requisitos en la ley y por eso se establecen ciertas limitantes. Entonces yo creo que a veces desgraciadamente las decisiones puede que no sean justas, pero
pero o no podrían ser justas en un sentido para la gente, para las personas que a lo mejor el embargo de cuentas bancarias era por un procedimiento ilegal, pero también tomando en cuenta que los actos de la autoridad se presumen legales y tienen una presunción que debe desvirtuarse, pues yo creo que por eso pues yo creo que por eso fue la decisión de la Corte. No sabría más que decirle. Gracias. Con esta respuesta concluye la comparecencia tanto de don José de Jesús González López, de Juan Marcos Gutiérrez González y de Tania María Herrera Ríos. Le agradecemos mucho la disposición, la disponibilidad, obviamente el alcance de las respuestas, y formalmente tendrán ustedes noticias de lo que resuelva esta comisión. Muchísimas gracias, bienvenidos. Ahora le daremos la bienvenida a la ciudadana Marta Fabiola King Tamayo, al ciudadano Jorge Lerma Santillán y a la ciudadana Magdalena